Amén, hermanos, tengan todos muy buena tarde. Damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre de misericordia, por el privilegio que tenemos de podernos reunir a través de este medio virtual. Le voy a suplicar a los hermanos que ya están ahí que por favor inclinen su rostro, cierren sus ojos. Nos vamos a reconciliar con Dios, vamos a pedir perdón por nuestras conductas, por nuestras actitudes, y que Dios nos ayude, hermanos, a entender, a que se nos quite el velo que no nos deja, hermano, ver el misterio de la palabra y obtener de ella la sabiduría que necesitamos. Así que oramos, Padre, esta tarde estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Dios eterno, Dios todopoderoso, por este tiempo, por estas horas de este día, que nos has dado salud, que nos has dado de tu gracia, de tu fidelidad, Padre. Estamos hoy aquí diciendo que hasta aquí nos has ayudado, nos has respaldado. Hasta aquí, Padre, no nos ha faltado nada. Pero ahora venimos con gratitud a darte gracias por todo eso. Pero venimos también, Padre, a clamar misericordia, oportuno socorro, a pedirte que nos perdones, Padre, porque este día hemos tenido actitudes, pensamientos, cosas voluntarias o involuntarias que muchas veces hacen separación entre el Dios santo, entre el Dios eterno y nosotros. Pero tenemos un abogado a tu diestra, Padre, que intercede por nosotros. Y estamos pidiendo perdón porque tu Espíritu nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Así que por favor, Padre, que con toda libertad esta tarde podamos acercarnos hasta tu presencia. La misericordia de Dios, la gracia de Dios sigue vigente hasta hoy. Ya viene el tiempo que todo eso va a ser quitado, Padre. Pero mientras esté vigente tu gracia y tu misericordia, no van a prevalecer nuestras bajezas, Padre. Así que perdónanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fíjense, hermanos, que estaba leyendo hoy el capítulo 2 de Efesios. Si me acompañan a Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso. Y dice el verso 1. Vamos a tratar de entender esto, hermanos, porque lo hemos leído un montón de veces, pero es bueno que lo manejemos, que lo administremos en nuestro hombre espiritual, porque hay cosas bien interesantes aquí. Dice, y él está hablando de Cristo, viene hablando y del Padre en el capítulo 1, Efesios 2.1, dice, y él está hablando de Dios Padre, ¿verdad? Y está hablando de Jesucristo, dice, y él os dio vida a vosotros. En ese momento la carta va dirigida del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Dice, él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Solo quiero que miremos algo, hermano, porque fíjese que nosotros tenemos que tener un acervo cultural, un acervo escritural, un acervo cultural y un acervo escritural. Tenemos que conocer, hermano, el entorno en el cual se escribieron estas epístolas. Por supuesto que la palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre, y la palabra sigue teniendo una vigencia para nosotros hoy. Mire, dice, Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, pero esto también es para nosotros. Cristo nos dio vida a nosotros, a usted y a mí, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Bueno, pero miremos a los hermanos de Éfeso. Dice, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire pues, hermano, vamos a ir al capítulo 19 de Hechos y vamos a leer Hechos 19. Mire pues, esta carta se escribió después de lo que vamos a leer ahora aquí en Hechos. Mire pues, lo que leímos en Efesios 2.1 fue escrito posteriormente, quizá unos 2 años, 10 años después de lo que vamos a leer ahorita en Hechos 19,
1. Voy a tratar no de obviar, hermanos, sino que es por cuestiones de tiempo. Pero usted debería, hoy que está oyendo esto, dedicar un tiempo más tarde. Mire, es que hermano, yo que tengo niños, tengo mucho que hacer, pues mi esposa hace un montón de cosas igual que usted y dedica un tiempo de 9:30 a 12 de la noche, a 1 de la mañana para escudriñar la escritura. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo, hermano, ¿no? Ahí va a ver lo que vamos a ver. No solo quedarnos con lo que oímos. Mire, pues dice, Hechos 19:1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Mire, hermano, Éfeso, estaba leyendo yo hoy, Éfeso era en ese momento histórico, la ciudad más grande de Asia. Era una metrópoli, una ciudad grandísima. Tenía algunas cosas interesantes. Ahí estaba el templo de la gran diosa Diana de los Efesios. Y la ciudad, fíjese, hermano, que así como en Israel habían ciudades de refugio para los que cometían un crimen, mucha gente que había cometido algún hecho delictivo se iba a refugiar. Se iba a refugiar ahí a Éfeso. Mucha gente que había cometido crímenes se iba a refugiar a Éfeso. Y entonces, hermano, la ciudad era enorme y toda esta gente que había llegado a vivir ahí por diferentes razones, pues se había incrustado en la sociedad. Y mire lo que dice, pues. Recuérdense que venimos de decir que Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, diciéndoles, él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Tenían vida física, pero espiritualmente estaban separados de Dios. Dice, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. Sigamos leyendo. Y les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Por eso es que, mire pues, hermano, allá en la epístola de Éfeso, el apóstol Pablo, ponemos atención por favor, tenemos el teléfono ahí, el apóstol Pablo, mire lo que leímos aquí, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído hablar, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero a esta gente de Éfeso, hermano, recuérdense que los evangelizó, que les llevó la buena nueva, el evangelio de la salvación. Apolos fue el primero que pasó por ahí. Pero Apolos, dice, hay unos textos por ahí que más tarde se los voy a mandar, dice que Apolos era un elocuente orador, pero no tenía Espíritu Santo. Entonces, esa elocuencia en la escritura les transmitió el conocimiento escritural. Mire pues, dice el verso 3, entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? O sea que en ese tiempo, hermano, yo puedo entrever aquí que lo que era importante ahí era el bautismo del Espíritu Santo. Porque les dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creían, ni siquiera hemos oído ser Espíritu Santo. Entonces les dice, entonces ¿en qué fueron bautizados? Y esos discípulos que habían ahí, mire pues, esos discípulos de Apolos, le contestaron a Pablo diciéndoles, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo aclara el verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Y fíjese, hermano, que eso lo hemos estado repitiendo algunas veces en la congregación en estas últimas 2-3 reuniones presenciales. Mucha gente en las congregaciones solo está arrepentida, solo se sumergió en el bautismo de mire pues, se sumergió y salió cantando, soy bautizado como manda el Salvador, y salió cantando, y a mis pecados los perdonó mi Salvador, y eso es todo.
Pero tiene que haber una secuencia, hermano, de instrucción para que haya un crecimiento, para que ese conocimiento de la Escritura vaya iluminando las áreas de tiniebla del alma, y entonces puede haber arrepentimiento, puede haber conversión y puede haber un genuino arrepentimiento. Porque si yo no tengo conciencia de la gravedad de las transgresiones, hermano, el arrepentimiento solo es un decir de diente a labio. Mire, pues dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Nazareno. Y cuando oyeron esto, mire, verso 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Apolos ya había hecho un trabajo que, según tengo entendido, hay que ver el capítulo 18 el capítulo 18 de Hechos. Miremos el capítulo 18 de Hechos. Dice el verso 24. Vamos al verso 24. Dice: llegó entonces a Éfeso, aclaro eso, la ciudad más grande de Asia. Era una urbe, no dije ubre, dije una urbe, una metrópoli, la ciudad más grande de Asia. Ahí, tanto así, hermano, que ahí estaba la sede de una de las diosas más veneradas, no solo por los griegos, sino por todos los pueblos que eran parte de las polis griegas. Cuando digo las polis griegas, estoy hablando de las ciudades, estado griegas. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Oiga lo que dice este verso 24. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Dice, mire, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, era un hombre entusiasta, era un hombre, hay una palabra que no se me viene ahorita a la mente, pero yo les decía la vez pasada, hermano, que nosotros tenemos que ser proactivos. No ver que está tirada ahí una basura, pero como a mí no me toca hoy servir, pues ahí pasamos encima y hay que se quede tirado. Hermano, tenemos que ser proactivos. Dice, este hombre era fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Oiga, pues, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Muchas veces, hermano, mire pues, ese estancamiento espiritual, por usar una palabra que usamos, pero muchas veces ese estancamiento espiritual, 5, 10, 15, 40 años de ser evangélico o de ser religioso, hermano, y no hay un crecimiento, no hay una evidencia palpable de que hay un Espíritu de Dios operando. ¿Por qué? Porque quienes nos instruyeron, hermano, que nos instruyeron anteriormente, eran Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor, ahí vamos bien, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba con diligencia lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ya vemos aquí por qué las limitaciones de esos discípulos que encontró Pablo en el capítulo 19 de Éfeso. Sigamos pues. Dice en el verso 4, creo que estábamos, que el verso 5, que cuando vieron lo que Pablo les fue a aclarar, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y verso 6, oiga, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos, mire pues, en esa gran metrópoli, aquel hombre poderoso en las Escrituras, aquel hombre elocuente, aquel hombre proactivo, aquel hombre entusiasta, hermano, aunque solamente bautizado en bautismo de arrepentimiento, solo había dejado 12 discípulos. Sigamos leyendo. Mire el verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga,
habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, esta gente, hermano, cuando allá dice, mire, pues por supuesto que después de que estuvo Pablo ahí, Pablo ya entró a la sinagoga, empezó a instruir. Dice el verso 8, y entró Pablo en la sinagoga y habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Verso 9, pero algunos se endurecieron y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Pablo se apartó de ellos, oye, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Vamos tal vez hasta el verso 18. Mire pues, aquí cuando Pablo llegó a Éfeso encontró un grupo de 12 discípulos, aproximadamente 12 dice la escritura. Ahora, recuérdense que ya Pablo instruye, ya hubieron manifestaciones patentes del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Usted tiene que hablar en lenguas y profetizarle, no en la iglesia, así dice el Señor, profetizar la palabra a las regiones tenebrosas de nuestra alma. Es que mire pues, hermano, cuando hablamos de profetizar, todos nos cohibimos, ¿verdad? Porque queremos alzar la voz en una iglesia. Así dice el Señor, pueblo mío. La profecía hoy es un don. Y la profecía como don, hermano, tiene que estar sustentada en la escritura. No sustentada en emociones, ni sustentada en sentimientos. Tiene que tener un sustento escritural para que usted vaya, dice 1 Pedro, y anuncia las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero a quien primero quiere anunciarle eso es a las regiones. Por eso dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Las tinieblas están asentadas en nosotros, hermano. Ahí va a ver a dónde lo quiero llevar. Dice el verso 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Verso 18, oiga pues, dice, y muchos de los que habían creído, aquí ya creció el número de los discípulos, dice, y muchos de los que habían creído venían, oiga, confesando sus pecados. Mire, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, y dando cuenta de sus obras, y dando cuenta de sus actitudes. Por eso es que mire hermano, a mí me intranquiliza que mucha gente en nuestras congregaciones está estancada en un enanismo espiritual, si se le puede llamar así, en un enanismo escritural, en un enanismo de conductas, pero no dice nada. Creemos que así como así está bien, ¿verdad? Ahí, hermano, en el interior del alma, ahí están las áreas de tiniebla. Y fíjese que ahorita me venía a la memoria, a ver si lo encuentro, un texto que ministraron en la congregación Monte Gerizim el día domingo, Isaías capítulo 29. Mire pues, o déjeme que lo encuentre. Ahorita se lo es que este Isaías 29 es bien tremendo, hermano. Mire pues. Mire el verso 29, 8. Lo vamos a leer en la Reina Valera 60. Dice, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión.
Verso 29. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Mire el verso 10. Mire el verso 10. Porque Yahweh derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Verso 11. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora, este dirá, no puedo porque está sellado. Está en misterio. Por eso es que la insistencia, hermanos, de que oremos. Efesios 1:17 dice Efesios 1:17, dice, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y qué más, y de revelación en el conocimiento de Él. Mire pues, Pablo les llevó sabiduría y revelación a 12 discípulos. Con ellos empezó en Éfeso. Y esos 12 discípulos habían salido de una muchedumbre, de una ciudad grandísima, y habían estado muertos en sus delitos y pecados. Por eso dice, vamos a rezar donde nos quedamos en Hechos 19, ahí va a ver lo que vamos a leer ahí. Dice, y muchos de los que habían creído venían y daban cuenta de sus hechos. Dice, mire pues, dice el verso 13, lo vamos a leer en la Reina Valera 60. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Miren, hermanos, si el apóstol Pablo no hubiera llegado a Éfeso, aquellos 12 solo hubieran tenido la instrucción que les dejó Apolo. Y se hubiera convertido esto en un ritual religioso, porque donde no hay espíritu de Dios, todo es un acto protocolario religioso, llámese como se llame, en la religión que se llame, aunque esa religión tenga de apellido cristiana. Espero haberme dado a entender. Aunque tenga la iglesia más grande en el centro del pueblo, o aunque sea un ranchito de paja entre el monte, si no hay Espíritu Santo, hermano, todo es un acto litúrgico protocolario, y la gente se convierte en un pueblo que honra a Dios, pero su corazón, como no tiene instrucción, está lejos de Él. Y solo es un temor de hombres que les ha sido enseñado. Apolo, sin Espíritu Santo, fue a levantar un pueblo allá. Y allá habían discípulos con conocimiento de la Escritura, pero sin Espíritu Santo. Mire el verso 15. Mire pues, vamos a rezar a Hechos. Solo déjeme ver, hermano. Mire pues, vamos a rezar a Hechos. Es que me llamó la atención esto, por eso me acordé de esto. Dice Hechos 19. Dice Hechos 19. Hechos 19. Dice, entonces muchos, versos 19 y 18, y muchos de los que habían creído venían, confesaban y declaraban sus prácticas. Ahora mire el 29:15, dice, hay de los que se esconden de Yahweh, encubriendo el consejo, y sus obras, allá en Hechos 19:18 dice, confesaban sus prácticas, dice, encubriendo el consejo, y sus prácticas están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? Porque mire hermano, si usted no conoce aquel famoso verso que dice que los ojos de Yahweh recorren toda la tierra, usted y yo creemos que hacemos cosas ocultas, escondiéndonos del Señor, y que nadie se va a dar cuenta. Como decían esto, nadie nos ve. Miremos ese verso, por favor, Termiaví 29:15 de Isaías, en la Biblia de A, en la Biblia Kadosh. Oiga, ay, es una expresión de dolor. Ay, expresión de dolor. Ay de los que se esconden bien adentro de la madriguera.
Una madriguera es una cueva. Y hasta allá al fondo se van a esconder. Dice, hay de aquellos que se esconden bien adentro de la madriguera para esconder sus planes de Yahweh. Ellos trabajan allá adentro, en lo oscuro, en la tiniebla. Y dicen, nadie nos ve, nadie nos conoce. Entonces, mire, pues hermano, ¿por qué les mencioné este verso? Porque en Hechos 19:18 dice que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. La Biblia que leímos allá hablaba de prácticas. Yo creo, hermano, que nadie se da cuenta, que Dios no ve. Y muchas veces, hermano, estamos nosotros, porque yo he pasado por ahí y sigo teniendo problemas a veces con ciertas condiciones, con ciertas actitudes, hermano, y estamos atados a una conducta que ya sea que la adquirimos de un instructor espiritual, de un instructor, de una cobertura espiritual, o lo adquirimos de nuestros padres, o es parte de nuestra herencia. Pero seguimos ejercitándonos. Miren, hermanos, a mí este tema no me gusta tocarlo. Pero hay gente que no diezma. Hay gente que no diezma. Y vive en aspectos de orden económico, en aspectos de orden de salud, en aspectos de orden de relación con la esposa, de relación con los hijos, en una tragedia. Y muchas de esas tragedias con consecuencia de que no se diezma, pero se oye la instrucción. Pero como mi abuelo enseñó, como mi papá me enseñó, que uno diezma cuando puede, o uno diezma una vez al año, ¿va? Hoy que me pagaron el aguinaldo, que van unos centavitos más, doy mi aguinaldo, doy mi diezmo. Y de ahí en todo el año ya. Y se oye la instrucción, y se oye la instrucción, y se oye la instrucción. Pero yo sigo en mi postura, ¿verdad? Allá en mi cueva adentro, retenía. Allá en lo más ¿se recuerda cómo leímos en la DEA? Decía, los que se esconden en lo profundo de la madriguera, ¿verdad? Allá en lo profundo. Yo sigo reteniendo lo que no es mío. Y ese poquito que retengo es el 10% que es del Señor. Eso que retengo allá escondido en mi madriguera. Se lo lleva una enfermedad, se lo lleva un accidente, se lo lleva un problema familiar, se lo lleva cualquier cosa. Cualquier cosa. Mire, pues. Por eso es que en Efesios 2:1 leímos. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Mire el verso 19 de Hechos. Hechos 19:19. Mire qué gente la de Éfeso. Y dice que cuenta, qué misericordia de Dios. Pero no nos quedemos ahí. Mire qué firmas, o como decía mi cuñado, qué joyitas usted y yo. Pero dése cuenta, qué misericordia de Dios, hermano. Porque si no fuera por esa bondad, por esa misericordia de Dios, usted y yo, ¿qué tiempos hubiéramos sido consumidos? Porque ya en el antiguo pacto, hermano, el que transgrediría un mandamiento, el que transgredía una ley, tenía que morir irremisiblemente. No había remedio para él. Si no, mire el caso de aquel muchacho en el libro de Josué, que le dieron la instrucción: nada de lo que van a encontrar ahí después de derrotar a esa ciudad pueden tocar nada. Está consagrado al anatema, está destinado al fracaso, a la maldición. Pero obvió la instrucción, hice unas cosas para su casa. Y eso le acarrió, hermano, unas consecuencias bien desagradables a toda la nación, a todo Israel. Dice, mire el verso 19 de Hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, oiga esto pues, trajeron los libros de magia, los libros donde aprendieron, y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y mire pues, hermano, había una confesión de las conductas, una confesión de las prácticas. Tanto es así
que, que, que cosas que eran consideradas de valor, ellos dijeron, eso no lo queremos, eso nos tiene atados a esto. Si sigo teniendo el libro de magia ahí escondido en el ropero, un día de esto me va a dar curiosidad y lo voy a ir a traer, y en lugar de leer la palabra, voy a leer esta basura. Ahora tal vez ya no son libros de magia lo que tenemos en lo profundo de la madriguera, pero tenemos estas cositas, mira. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué oímos aquí? Vienen, confiesan, dan cuenta de sus hechos. Hay evidencias contundentes de que lo que oyeron, hermano, les produjo algo adentro, porque dice, trajeron sus libros de magia y dijeron, esto ya no lo queremos. Dejaron de estar, como decía la abuelita, de estar contemplando allá dentro de su madriguera lo que les servía de estorbo. Entonces, dice el verso 20, crecía. Entonces crecía, verso 20, y prevalecía poderosamente la palabra de Yahweh. Regresemos a Efesios capítulo 2. Regresemos a Efesios capítulo 2. Fíjese, hermano, que si usted vuelve a leer eso que leímos en Hechos 19, 18, 19, Hechos 18, Hechos 19, 18, 19, 19, 19, 20, la palabra que oyeron les produjo un efecto y fueron obedientes. Se hicieron sumisos a la instrucción. Miremos otra vez Efesios 2.1. Pues. ¿Estamos? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora sí pasemos al 2. Dice, en los cuales, es decir, en los delitos y pecados, anduvieron en otro tiempo. Mire pues, dice, esto es para la gente de Éfeso, pero hoy es para nosotros. Esta tarde del 21 de octubre del año 2021, esta palabra es para usted y para mí. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Oiga esto, siguiendo la corriente de este mundo. Hay una corriente en el mundo. El mundo es un flujo, es un fluir del mundo. Pero ese flujo lo gobierna, dice ahí, conforme el príncipe de la potestad del aire. Hay un personaje, hermano, que mueve los hilos de esta opereta, de este sistema mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Oiga lo que dice ahora, pues. El espíritu, o sea, ese príncipe de la potestad del aire es un espíritu. Miren lo que dice. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, pregunta, yo leo esto y pregunto, cuando yo soy desobediente a la instrucción, me están instruyendo, tenemos que estar 15 minutos antes de cada servicio, media hora cada reunión, pero yo llego a la hora que quiera, porque hoy es domingo y es mi único día de descanso y puchis, y ni modo que, obvio la instrucción, obvio devolverle al Señor lo que es de Él, obvio, hermano, la instrucción de la Escritura. Mire pues, quien está operando en mí, me está gobernando, es un espíritu de desobediencia. De la misma manera, ese espíritu viene operando desde el huerto. Desde el huerto. Verso 3. Entre los cuales, ¿quiénes son los cuales? Los hijos de desobediencia, dice. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Cuando yo soy desobediente, hermano, mire pues, dice, cuando yo soy desobediente, me voy a mover, voy a dejar que me guíe, verso 3, los deseos de nuestra carne, la voluntad de la carne.
la voluntad de los pensamientos y nos convertimos en hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire, hermano, a mí me preocupa porque esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Es difícil. Es un esfuerzo. Por eso Jesucristo dijo, el reino de los cielos ahora se va a hacer fuerza. Pero usted va a recibir fuerza cuando el Espíritu de Dios, Hechos 1:8, venga sobre usted. Y los valientes lo arrebatan. Ahí en Hechos 19:19 vimos un grupo de gente valiente que dijo, esto es lo que yo tengo escondido en mi casa, que no me sirve para nada. Ahora, la tal casa somos nosotros. No estoy hablando que tengo escondido aquí, ¿verdad? Porque si no nos va a pasar en una congregación donde subimos que llegaba una hermana que interpretó, literalizó todo esto y entraba a la casa, decía ella que con autorización del pastor, y entraba a las casas y quiero ver los juguetes de los patojitos, ¿no? A quemar a los pitufos, a quemar a He-Man, a quemar, yo me son de los que me acuerdo que estaban de moda, y decían que cuando los metían al fuego que los muñecos se movían y decían, ay, sácame de aquí. Miren, hermanos, si nosotros creíamos esas, puede ser, ¿verdad? Puede ser, quemaban a Chucky, quemaban a los pitufos, quemaban ahí está mi esposa que no me deja mentir. Terrible, hermano. No estoy hablando de qué tenemos aquí, ¿va? Y la botella del vino. Vino toman para Santa Cena, para echarlo para combustible, para quemar los muñecos. Estoy hablando, ¿qué tenemos en esta madriguera escondido? ¿Qué planificamos aquí adentro de esta madriguera llamada mente? Por eso es que ese verso, hermano, mire, toda la escritura está, ese verso de Romanos 12:2. Volvámoslo a leer, pues. Romanos 12. Mire, pues, mientras usted mira Romanos 12:2 ahí en su teléfono o en la pantalla donde me está viendo a mí, dice, usted está viendo Romanos 12:2. Mire, pues, pero venimos de leer en Efesios 2:3, dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, el deseo del alma, hermano, va a hacer que el cuerpo físico ejecute una acción desagradable a Dios. Cuando hay un deseo aquí en el alma, ahí dice carne, pero es la mente. Cuando hay un deseo carnal, mundano, establecido aquí en la mente, eso va a mover el cuerpo físico a cometer un hecho desagradable a Dios. Dice, haciendo la voluntad de la carne, es decir, haciendo la voluntad del alma y la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza. Cuando ellos somos desobedientes, hay un espíritu de desobediencia que nos gobierna y nos volvemos a convertir en hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice Romanos 12:2, no se adapte al sistema, no nos adaptemos al sistema, sino seamos transformados por la renovación de la mente, por la renovación de mis pensamientos, por la renovación de mis conductas, porque entonces vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Bueno, fíjese, hermano, que nos vamos a quedar aquí porque el tiempo se nos cerró, y si sigo me voy a quedar a la mitad y mañana nos cuesta otra vez ensamblar esto. Pero solo miremos unos textos en el capítulo 4 de Deuteronomio, porque recuérdese que al mundo lo mueve un espíritu de desobediencia. Si yo soy desobediente, ¿quién me está moviendo? Mire, pues vamos a leer, solo lo vamos a leer, Deuteronomio 4:1, pero quiero que lo miremos en una Biblia que se llama Pueblo de Dios para Todos, PDT.
Escuche pues, dice, ahora pueblo mío, Israel, ahora pueblo de Israel, ahora pueblo de escogidos de Dios, ahora pueblo al que Él conoció desde antes de la fundación del mundo, ahora pueblo de Monte Sión. Escuche pues, PDT 4.1, presten atención a las normas y leyes que yo les estoy enseñando. Es Moisés al pueblo de Israel. En este momento es este humilde servidor suyo a los que estén conectados o a los que lo van a ver más tarde. Oiga pues, presten atención a las normas y leyes que yo les estoy enseñando. Obedézcanlas. Le dije que lo viéramos en la PDT porque en las otras dice guárdenlos. Entonces usted ya va a guardar, se levanta aquí, va a guardar su Biblia entre el baúl o entre el ropero, porque esa es la interpretación de la palabra guardar. Dice, obedézcanlas para que puedan seguir con vida. Mire pues, aquí está hablando de vida física, pero a los efesios les dijo, Él les dio vida, no vida física, les dio vida zoe. Nosotros cuando obedecemos la palabra, seguimos con vida zoe. Si no volvemos a caer, leímos en Efesios 2.3, volvemos a caer al nivel de hijos de desobediencia, igual que los demás. Mire pues, obedézcanos para que puedan seguir con vida y así entrar y ocupar la tierra que les dé el Señor. Ahora piense usted en Juan capítulo 3. Ellos van a entrar a una tierra física. Usted va a poder entrar si es obediente al reino de los cielos. No solo lo va a estar viendo acá. Verso 2. No le añadan ni les quiten nada a mis órdenes. Y otra vez la palabra. Sino obedezcan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. Verso 3. Ustedes vieron lo que hizo el Señor cuando el pueblo adoró a Baal. A todo israelita que siguió a Baal de peor, el Señor su Dios le quitó la vida. Pero todos ustedes que siguieron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos. Miren el verso 5. Miren, les he enseñado las normas y leyes. Otras versiones dicen, les he enseñado estatutos y decretos. Sigamos pues. Les he enseñado las normas y leyes, así como el Señor mi Dios me ha ordenado. Oigan, para que ustedes las pongan en práctica en la tierra que van a ocupar. Verso 6. Deberán ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes, porque esa será la prueba de su sabiduría y entendimiento para las otras naciones que oirán de estas leyes y dirán, realmente esta gran nación es de gente sabia e inteligente. Mire pues hermano, si ser sabio no es que usted es sabio como el maestro Po, con su barbita y los ojos chinos y yo. Sabio hermano, es que nosotros escuchemos la palabra, le prestemos atención y la pongamos en práctica. Esa es la sabiduría. Porque, mire pues hermano, quedémonos ahí, seguimos el día de mañana. Me voy a meter y si empiezo con los versos que siguen, ya no voy a poder parar y voy a hablar la próxima media hora y usted tiene que ir a tomar café. Entonces, oramos, Padre, gracias te damos por este breve momento de tu presencia. Compartimos unos cuantos textos de tu palabra, Padre. Pero yo te suplico que tu Espíritu, porque dice, creo, en Juan 6:63, el Espíritu es el que le da vida a la palabra. El Espíritu es el que da vida. La mente natural no aprovecha para nada. El Espíritu le va a dar vida a esta palabra. Y hoy invoco al Espíritu de Dios sobre todos aquellos que nos vieron hoy, que se conectaron hoy, para que el Espíritu de Dios, el Espíritu aquel que levantó de los muertos a Jesús, venga y le dé vida a esta palabra en nuestro ser espiritual, para que podamos entenderla y ponerla en práctica, para ser sabios delante de Dios
y delante de los hombres. Dios les bendiga y les guarde, hermanos. Gracias por el privilegio de permitir entrar a la intimidad de su hogar. Amén, amén, amén. Si Dios quiere, el día de mañana estamos nuevamente transmitiendo.